Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nuevamente con ustedes Arturo Q en Conexiones. Hoy nos toca entrevistar a un locutor de una radio emblemática, la emblemática de los 80, donde yo escuchaba todo el día esa radio. Hoy día estamos con Juan Vargas. ¿Cómo estás, Juan? Hola Arturo, Qué gusto. un placer enorme de poder estar aquí, de poder compartir a través de CBN Televisión y poder estar unos minutos en tu programa. Para mí es un honor y una alegría. No, Gracias el honor es para mí. invitarnos. Muchas gracias. No tienes por qué. Realmente te he escuchado mucho en la década de los 80. Me acuerdo que, bueno, a esas horas, a las 8 de la noche, ¿no es cierto? Claro que Me sí. tocaba estudiar. Estaba en la universidad, me tocaba estudiar. Así que escuchaba mucho tu programa. La época que se escuchaba básicamente rock, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de esa época? ¿Por qué era tan segmentado en ese momento o rock, o salsa, o chicha? ¿Por qué se había segmentado en las radios eso? ¿Qué había Lo pasado? primero, Arturo, que quiero alegrarme, y porque es un placer cuando alguien como tú nos recuerda que fuimos parte de llevar unas palabras cuando estaban estudiando, cuando estaban haciendo sus tareas, Claro, sea en el colegio o en la universidad. universidad. Es lindo, porque eso nos permite a nosotros decir, wow, hicimos algo por la radio y las Por supuesto comunicaciones que aquí en sí. el Perú, ¿no? Al margen del entretenimiento. Y sí, el rock estaba en una de las épocas de apogeo realmente. Y no solamente el rock en inglés, sino también el rock en nuestro idioma, combinado con las baladas, porque en los 80s aún las radios no estaban segmentadas, entonces teníamos esa apertura, esa libertad de poder tocar las canciones que a nosotros nos gustaban. Y además que el DJ, nosotros podíamos escoger las canciones en el buen sentido de la palabra que nosotros queríamos, digamos, dentro de un reloj musical que nos permitía poder ir de aquí para allá. Por eso te comentaba un poquito que teníamos ese honor de tocar, por ejemplo, Queen o The Police y luego Miguel Bosé y cosas por el estilo, ¿no? Ok, ya. Entonces, eh, era un recorrido muy bonito musicalmente hablando. Qué bien. ¿Y hoy día qué haces, Juan? ¿En qué estás? Bueno, ¿en qué estamos? La pasión por la radio no me deja, mi querido Arturo, así que las comunicaciones no solamente es nuestra pasión, sino nuestra profesión. Así que ahora continuamos con esta linda tarea de comunicación, de estar por aquí y por allá, pero básicamente hacemos locución profesional, locución comercial, publicitaria, producción de programas, pero muy metido en lo que es la década de los 80s y obviamente en canales ahora de televisión, de señales abiertas, pero también a través de canales digitales. Así que nuestro mundo sigue siendo radial y sigue siendo televisivo. Y te cuento algo, en un par de semanas aproximadamente, antes que termine julio, salimos en Radio Retro por streaming con nuestro programa Sonido de Metal. Eso sí te puedo adelantar. A ver, cuéntame, por favor. Bueno, ese programa va a salir con todas esas bonitas experiencias que tuvimos en los 80s, con las canciones además, pero con ese formato en donde nos permite tocar también baladas en español. No solamente rock en nuestro idioma, sino también baladas en español, como por ejemplo Cadillac, Orlando Netti, Miguel Bosé. Todo lo de Así los que 80. todo de los 80s y contando un poquito las experiencias que no existen en Wikipedia, pues. ¿No? Pero cuéntame, cómo es la experiencia en una cabina? O sea, tú te sientas frente a un micro, tienes una persona o tú mismo pones la música. ¿Cómo es esa experiencia? Me has ¿Qué hecho es? acordar, mi querido Arturo, la primera vez que llegué a Radio Panamericana y vi una cabina, yo alucinaba que era pues un avión, ¿no? O sea, ver al operador de audio tocar un botón que se prende, se apaga, que corrían por aquí, por ahí el disco, porque esa época no había la tecnología que hay ahora, no era tener que poner un disco, los comerciales grabados uno por uno, y cuando me tocó ser parte de eso, no solamente estuve nervioso, pero obviamente tuve muy buenos profesores porque comencé siendo operador de audio. Comencé lavando y limpiando discos. O sea, comenzamos esa, vamos a llamarle promoción de los 80s, haciendo todo eso, ¿no? Pagando piso, como se dice. Y luego ya el micrófono. La cabina es linda realmente, es una cosa maravillosa porque nos permite soñar con aquel oyente que no sabemos dónde está.
puede estar en su casa, en su trabajo, y un micrófono nos guía y nos hace creativos al 100 por uno en ese momento. Entonces, la creatividad de un locutor, estar en una cabina, porque no se hacían tantas entrevistas, mejor dicho, no se hacían entrevistas, era la creatividad de poder presentar las canciones y cada momento diferente a otras, ¿no? Entonces, creo que estar en una cabina es algo memorable. ¿Trabajabas solo, acompañado? La primera vez, o las primeras veces, digamos, el primer año sí tenía un operador de audio. Pero en ese camino vino la revolución radial en donde ya no tenía que haber operador, sino el locutor se convertía en DJ. Entonces uno mismo era operador y locutor a la vez. Hacíamos de todo, hasta contestar el teléfono. Ok, pero dime, y ahora, la parte creativa, o sea, tú te sientas frente al micro, piensas, voy a poner esta canción, después esta, después la siguiente. ¿Cómo sale esa Hay un lista? reloj musical, que es una programación, ¿no? El reloj musical puede decirte que tienes que tocar un rock fuerte, algo más suave, una en español, te guía para que no te salgas de un mecanismo de programación. Pero dentro de eso uno podía escoger las canciones que estaban programadas y algunos recuerdos que se permitían tocar, no te podías salir de eso. Ok, o sea, había digamos, una lista de canciones al cual un tenías... universo de canciones. Ok. Porque la lista quedaba corta, digamos. Una lista normalmente hoy en día tiene 300 a 500 canciones, nosotros teníamos más de 5.000, ¿no es cierto? Teníamos una discoteca en donde cada uno escogía sus canciones, pero siempre guiado por el programador para no tocar algo que nunca fue, digamos, que fue, como nosotros decimos, que fue éxito en tu casa, ¿no? Entonces, eso no, pues, no debíamos de ser tan caletas porque éramos comerciales. Nosotros éramos unos mercaderes de la música, en el buen sentido de la palabra. Vendíamos música, vendíamos canciones. Ese era nuestro reto. Ya, ok, o sea, claro, tenías, bueno, obviamente la radio es comercial netamente, ¿no es cierto? Netamente, es comercial hasta ahora. ¿Y te acuerdas algo que promocionabas en ese momento? Yo comencé con Menudo, la gente me va a matar porque, bueno, soy rockero, pero yo arranqué con Menudo, ¿no es cierto? Pero por mi hermano mayor que moría por gusto, que entonces conocí un montón de música. Pero luego de Menudo, ahí nomás me convertí en rockero. Yo puse sonido de metal y la gente del metal me seguía y me quería, no sé, esa palabra suena un poco fuerte, matar, se me quería meter una bomba, ¿no? Porque no era sonido de metal, digamos, por el heavy metal, sino yo le puse sonido de metal, porque nuestro querido Iván Márquez me dice de un momento a otro: Juan, me tienes que traer tu nombre de programa porque sales el lunes. Y yo buscando unas revistas encontré, porque utilizábamos cassettes esas épocas, y había los cassettes normales y los cassettes de cromo que eran de metal. Entonces encontré una palabra en una publicidad de Sony que lanzaba su Metal Sound. Okay. Yo lo traduje y salía sonido de metal. Sonido de metal, y sonaba bonito, pues entonces le puse sonido de metal. Bueno, los metaleros nunca más me escucharon, pero otra gente me decía: Juan, en tu programa suena diferente a otros. Yo decía: ¿pero por qué? Porque suena un sonido de metal, a cromo, bacán. Sí, les dije, pues, que me quedaba, ¿no? Porque la magia es esa, ¿no? La creatividad. Y dije, bueno, pues, si esas 3 horas que yo tenía suenan diferente a toda la radio, bienvenido sea. Es que está grabado un cassette de metal. Sí, pues, luego ya los metaleros me dieron la mano, ¿no? Y ya tocaba ciertas canciones un poquito más fuertes. Inclusive, mira, para quedar bien con ellos, hice un bloque de 30 minutos que se llamaba Heavy Metal, el universo del rock and roll. Ya con eso yo traté de compensar el nombre, pues, ¿no? Qué bien, qué bien. ¿Y recuerdas algo, no sé, alguna experiencia que te haya marcado en la cabina, no sé, una llamada, algo? Yo creo que lo que más me marcó en aquella época fue conocer a 2 personajes de la locución y conocer a artistas del momento, que aún en esa época no venían grupos de rock en inglés. Pero conocer, por ejemplo, a Iván Márquez, a quien yo de chiquillo lo seguía por el noticiero, por La Voz, era el productor general de Radio Panamericana, La Voz de las Mamás, y que me dé esa oportunidad, Iván, que me haga entrar a su oficina, que me enseñe
todos los mecanismos de la locución, que crea en mí, que me dé el primer programa, yo siempre voy a estar eternamente agradecido con Iván. Y luego con Pepe Ludmir, que conocí con Iván, que además era su discípulo de Pepe, y Pepe que venía una vez al año a grabar el Oscar en Panamericana Televisión, darle la mano y que me dé ciertos tips de cómo hacer la locución y no cansarse tanto, para mí fue magia pura. Y luego conocer a algunos artistas que en esa época eran de oro, intocables, digamos, y que yo de repente lo mire y pase por su lado y le dé la mano, como Miguel Bosé, que llegó en su mejor momento, o Camilo Sesto, o Roberto Carlos, los mismos Menudo, ¿no? Que por más chiquillos que sean, sí, claro, era su momento, que estoy hablando de 1981, ¿no? El 82 Panamericana lanzaba a Menudo por todo lo alto, ¿no? Entonces, son épocas muy bonitas y además con una plantilla de locutores de Radio Panamericana de oro, pues no, Lucho Argüelles, Humberto Velázquez, Susana A, Quique Chávez, Walter González, a ver, Johnny López, luego Sami Sadovny, Javier Lichner, Roberto Layo, Albertín y tantos otros, y yo. Y eso. Me acuerdo en esa época también, creo que había Telestéreo, me parece. Sí, claro, ¿no? claro. Te cuento una anécdota con Telestéreo, ya que has tocado. Speedy. Tenía un programa en América Televisión y una noche ingresa sin que nadie se percate, ¿no? De seguridad lo conoció ese Speedy de América Televisión y entra y yo de repente volteo y estaba Speedy en mi cabina. ¿No? Speedy, hola Juan, quería conocer por esa voz. Pues, si yo tengo una voz así, él ya... Sí, claro ¿no? que sí, claro que sí. Y ahí lo conocí a Speedy y nos hicimos buenos amigos. Nunca trabajé en Telestéreo, pero sí siempre nos reencontramos por este mundo de las comunicaciones. Pero, ¿y la voz de Speedy González era así o era un poquito forzada? Así de bebito ya. Así nació. Él pedía su biberón así. Lloraba ronco, sí. Sí, no, un buen tipazo. Me encantó su voz además. ¿Ah? Y bueno, nada. Realmente, tantas voces que recordar en esa época. Sí, o sea, la tuya, la de Speedy. Bueno, y habían otros más que ahorita no recuerdo, pero realmente marcaba época, porque era la única. Bueno, hoy ya tenemos el internet, hoy ya tenemos una pantalla, el teléfono donde puedes ver, pero en esa época no había nada, solamente todo se entraba por el oído. Solamente había Teleguía y otra revistita más, que todo era algunas noticias falsas, otras verdaderas, pero bueno. Bueno, y la revista de música que era Funky Hits. Funky Hits. Y algunas revistas, sí, en inglés, que uno tenía que comprar con un sueldo de 6 meses, pues, para poder comprarse eso, y nos comprábamos nuestras revistas para saber a ciencia cierta dónde habían nacido los artistas. Entonces, estábamos al día. Y además, algo muy bonito, en aquella época, aunque no había internet, sí se transmitían en vivo y en directo los premios más importantes de la música o del cine, como el Oscar y los premios Grammy. Ah, bueno, sí. Entonces, era mucho más abierto que ahora, inclusive. Así es. Bueno, en todo caso también me has hecho acordar el tema, bueno, con Panamericana era la más. La más. ¿Y con Estudio 92 era? La mejor. Le hicimos la competencia. Yo me pasé a Estudio 92. Pues nací en Panamericana, me fui a Estudio 92 y le pusimos la mejor con pantalla plateada. La plateada salió de una locura que teníamos, pero siempre la creatividad tenía que jalar algo, pues, ¿no? El Instant Replay, que era una pequeña, sí. ¿no? Que volvía a salir el artista, pero muy chiquito, pero son cositas, detalles que le poníamos como parte de la publicidad. No, además en esa época no había mucha tecnología, ¿no? O sea, era sacar lo que se podía sacar y luego sí llegó en Estudio 92 la época del rock en español. Ahí sí trajimos al Tri, nos ganó Panamericana con Soda Stereo, quedamos piconazos, pero yo tuve una amistad muy bonita con ellos porque Radio Estudio 92 fue la primera que tocó a Soda en Perú y Soda quería tocar para Estudio, pero no nos dio. Pero tuvimos una linda amistad y luego trajimos no solamente al Tri, a los Prisioneros en su mejor época, llenamos la Plaza de Hacho con los toros incluidos, ¿no? O sea, fue una cosa de loco, realmente. Muy bonita. Una bonita época, tienes una muy bonita época que has vivido, realmente. Y bueno, y lo has podido comentar y transmitir a todos nosotros en su momento. No, sí, bueno, hoy día ha estado con nosotros Juan Vargas, una súper entrevista. Espero contar contigo nuevamente. Para que nos cuentes más de tus experiencias. Claro, Arturo, para mí ha sido un honor, una alegría solamente agradecerte
a ti, a Rolando, a toda la gente linda de este canal. Muchísimas gracias. Y compartir también mi experiencia con Dios, si es que me permites unos cuantos segundos, nada más. No te voy a quitar mucho. Después de toda esta locura maravillosa de la música, de la radio, que tú comprenderás que uno tiene pues también ciertas caídas y levantadas también, porque uno en su juventud tiene sus cositas, pero en este lindo camino de las comunicaciones pudimos conocer a Dios y pudimos continuar con Él fortaleciéndonos a través de su palabra. Y nada, simplemente agradecer a Dios por darme esta linda voz. Estoy sumamente agradecido, y a todos ustedes por darme esta apertura. Y nada, que Dios me los bendiga abundantemente. Muchas gracias. Siempre, siempre con Dios y en nombre de Dios. Con ustedes ha sido Juan Vargas, Arturo Q, en Conexiones. Nos vemos pronto.